¿Qué tienen en común estas imágenes? Franco pescando un atún gigantesco. Este homenaje a Lorca. Un soldado español en shock. Los Beatles en Barcelona. En el Centro de Conservación y Restauración de la Filmoteca Española hay más de 6.000 latas con películas del Nodo que no se emitieron en su momento. ¿Por qué no llegaron al público? ¿Qué secreto esconden? Supongo que no se emitirían por... Esto para mí es un misterio. Como parte de un equipo de televisión española, hemos tenido la oportunidad de acceder a este lugar y rescatar el material exclusivo para mostrarlo como nunca antes se ha visto. ¿Qué historias vamos a descubrir? Seguro que hay auténticos tesoros. ¿Por qué se ocultaron? ¿Fue la censura? Aquí empieza nuestro viaje para revelar los archivos secretos del Nodo. Sabemos que en la Filmoteca Española se guarda un tesoro muy valioso. Documentales, reportajes, películas... La memoria de España contada fotograma a fotograma. Estanterías, estanterías, más estanterías... Es un archivo inmenso. Y aquí está todo el material que filmó el Nodo, el principal aparato de propaganda del régimen de Franco. El Nodo eran noticiarios que se proyectaban en salas de cine de España durante la dictadura franquista. Bueno, era una fuente de información sesgada. Era lo que el régimen quería que la gente viera en los cines. Franco, el dictador que llegó al poder tras la guerra civil, es su gran protagonista. Pero no todo lo que filmó el Nodo vio la luz. Al final de este pasillo encontramos más de 6.000 latas con películas que no se emitieron en su momento. ¿Por qué se han conservado hasta hoy? ¿Qué ocurrió para que estas historias se silenciaran? Puede haber sorpresas al abrir las latas, cosas que por censura, ¿no? se pudieron no emitir. Desde cosas que en su momento se rodaron, pero que no eran políticamente oportunas, pues hasta, bueno, pues material de descarte. No tenemos ni idea de lo que nos vamos a encontrar. Solo hay una pista de su contenido, un rótulo en la lata con una frase escueta. En la sala de restauración física revisamos las primeras películas elegidas al azar. Vamos a empezar con el título Franco en la pesca del atún, 1955. ¿Cómo puede ser que haya imágenes del dictador sin emitir? ¿Qué podremos ver? La curiosidad nos corroe. Lo primero que vemos son unos pescadores reparando redes en el puerto. ¡Hombre! ¡Ahí está Franco! Todos los años, el dictador pasaba un mes de veraneo en Galicia. Había un equipo fijo de Nodo que grababan pues todas las vacaciones en las que podía estar lo del yate Azor. El Azor es este yate. Lo ha construido una empresa pública para el uso privado de Franco. ¿Y Alejop? Ahí aparece el atún del título. El atún es gigantesco, desde luego. O sea, es un atún tremendo. La imagen en la que vemos a Franco al lado del atún, que es como que parece que se lo come, ¿no? Pero así todo orgulloso y feliz, ¿no? Hasta el atún parece un poco de mentira, ¿no? Las imágenes estas intentan exacerbar al máximo la figura de Franco, incluso como buen pescador, ¿no? Aunque no salga pescando en ningún momento. Franco está muy contento porque es el año 1955 en que finalmente España es admitida en la Organización de las Naciones Unidas. Franco ya percibe que no hay ninguna amenaza exterior, ya han acabado incluso los años más duros del aislamiento. La España de Franco había estado marginada durante años por haber apoyado a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Esto empezaba a cambiar, en parte. La dictadura franquista empieza a ser tolerada y
se empiezan a abrir vías políticas y económicas con Europa occidental y con Estados Unidos. Pero volvamos a la pesca del atún. Aquí llega un grupo de colaboradores a contemplar la hazaña. Algunos son, a la vez, amigos personales del caudillo, los colegas de la Academia Militar. Está flanqueado por su gran amigo y almirante de la Armada, Pedro Nieto Antúnez, que tal vez le había acompañado en la jornada de pesca, ¿no? Otros ministros, como Camilo Alonso Vega, otro amigo, ¿no?, de la Academia y un general considerado de los más duros. El que toca la aleta del atún es el falangista José Solís. Se le denominaba la sonrisa del régimen, ¿no?, que era un hombre que tendía a sonreír mucho en las imágenes, ¿no? Mira cómo están todas las señoras puestas en fila, con sus gorritos, que la una era la mujer del general no sé cuánto, la otra del ministro de no sé qué, que esas pobres nunca en su vida se habían pasado una juerga. Los que suben ahora son su familia. Ahí están su hija Carmen, su yerno Cristóbal Martínez Bordiú y los 3 nietos que tiene hasta el momento. Carmencita tiene 4 años y Mariola 3. Y este es Francis, aún no llega al año. Francis Franco, ¿no?, al cual se le ha cambiado el apellido para que pueda haber otro Francisco Franco, mientras todo el resto de sus hermanos se llaman Martínez Bordiú. Francis, niño, no metas la mano en la boca del atún, que nunca se sabe. El generalísimo está distendido. En las vacaciones de Franco también solían dar pues un tinte de una persona muy familiar, muy cercano a los suyos, muy de estar de una forma relajada, pues como un veraneante más. Bueno, es que la familia es uno de los pilares ideológicos del franquismo. ¿Qué es lo que somos? Nosotros somos los valores tradicionales, la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que vemos parece más un vídeo doméstico de una fiestecita familiar que unas imágenes oficiales del nodo. Con un pequeño detalle, el gasto corre a cargo del erario público. El caudillo se interesa por una cámara fotográfica. ¡Un momento! Parece que en el fondo de la imagen ha ocurrido algo. Rebobinemos. Para ahí. Un poco más. Para ahí. ¿Lo hemos visto bien? Sí. Carmencita ha dado un puntapié al atún, como si fuera un saco de entrenamiento de taekwondo. ¿Qué tendrá toda esta historia del atún para que no saliera en el nodo? Tal vez estas imágenes no se emitieron porque muestran un nivel de cotidianeidad que no interesaban. Este reportaje no era muy habitual, que saliera Franco como de trapillo, ¿sabes? Como vestido así, sport. Yo creo que las imágenes no se emitieron porque se veía demasiado el lujo asiático de los Franco en el yate, Franco divirtiéndose. Franco tenía que mantener la visión de ser Franco. Choca un poco con lo que vivía España en aquella época. La España de mediados de los años 50 era un país muy pobre. Esta realidad no aparecía en el nodo, el noticiario que monopolizaba todas las imágenes de actualidad que veían los españoles. En aquella época no había televisión y la manera de llegar al gran público, a las 8.000 salas de cine que había en aquel momento, era a través de noticiarios cinematográficos. El nodo era de emisión obligatoria en todas las sesiones. Y los cines tenían que pagar por él. Tú ibas al cine y antes de ver la película que querías ver, tenías una sesión en la que te mostraban como un paisaje de la actualidad. Yo creo que todos los que hemos nacido en los 60, incluso en los 70, ¿no?, tenemos la idea del nodo, ¿no?, y la música y bueno, las voces, aquellas voces tan peculiares, ¿no?, de los locutores del nodo. El nodo se empezó a proyectar en 1943. Como no podía ser de otra manera, lo abrió el jefe del Estado. El jefe del Estado español, caudillo victorioso de nuestra guerra y de nuestra paz, reconstrucción y trabajo,
se consagra a la tarea de regir y gobernar a nuestro pueblo. Y hay un dato que nos sitúa las apariciones de Franco en 1156 apariciones, del 43 hasta el momento de su muerte, el 75. Tanta presencia del galán del Nodo acabó por tener unas consecuencias que el régimen no preveía. Era tan absolutamente seguro que en todos los nodos tenía que salir, que ya la gente se lo tomaba a pitorreo. Vítores y aplausos encendidos de justo homenaje al invicto Salvador de España escoltan y jalonan el paso de Franco. El nodo representa la sociedad franquista, no la sociedad española, que son cosas muy diferentes, aunque tú cuando lo ves no tengas esa percepción. Es un mundo muy maquillado. Yo diría que el nodo hoy, para las personas que no lo vieron, es una curiosidad de interés, porque el análisis de las imágenes del nodo son un material extraordinario de conocimiento, ¿no? Las películas del Nodo que se guardan en la Filmoteca son muy delicadas. El soporte fílmico tiene casi 80 años y en la mayoría de casos son brutos sin montar. Al abrir cada lata nos acompaña la incertidumbre de cómo se habrá conservado. Para poder digitalizarlas y trabajar con ellas, primero hay que comprobar su estado y restaurar lo que sea necesario. Sabemos que uno de los asuntos tabú para el Nodo era la dureza de la realidad social de la España de aquel tiempo. Pero la película sin publicar que estamos revisando tiene un título que nos sugiere lo contrario: El pozo del tío Raimundo. El pozo del tío Raimundo sigue siendo un emblema de lo que fue la llegada de la inmigración interna de los españoles al Madrid, que iba a empezar a industrializarse. El caso del pozo del tío Raimundo es uno de estos barrios de infraviviendas, de gente que llega a Madrid con una maleta y tiene que construirse una casa con sus propias manos en zonas donde no hay ningún tipo de infraestructura urbana. ¿Podemos encontrar imágenes inéditas de estos barrios donde la gente vivía en condiciones tan terribles? Vamos a ver con qué se toparon las cámaras del Nodo en el pozo. Hay una muchedumbre que mira algo con mucha atención. Vemos agolpados a todos los niños, ¿no? Se llama mucho la atención la cantidad de niños que hay, ¿no? Yo diría que con su mejor ropa, ¿no? Que se ponen el jerseycito del domingo, el que tienen ahí, ¿no? un poco raído, pero el que tiene mejores condiciones. Me parece muy bonito de estas imágenes, esos niños, ¿no? Que salen ahí como tomándose la cara, así, que con la cara sucia. ¿Qué están mirando estos niños con tanto interés? Ahí lo tenemos, es una obra de teatro. Tiene toda la pinta de ser una representación de una obra del siglo de oro, quizás de Lope de Vega o así, no digo por los trajes. Debió ser realmente una gran fiesta y algo completamente insólito, ¿no? En el pozo del tío Raimundo, de unos niños que nunca seguramente habían ido a una sesión de teatro en un teatro, ¿no? Como tal, ¿no? Son unas imágenes que muestran el esfuerzo, seguramente, de algunas personas por llevar, ¿no? Un espectáculo a esa localidad, ¿no? ¿Quiénes eran estos actores? Leemos en los periódicos de la época que era un grupo teatral llamado Los Nocturnos, estudiantes del Instituto Ramiro de Maeztu de Madrid. Muchos jóvenes estudiaban de noche porque necesitaban trabajar de día. Y estos que vemos aún encontraron tiempo para llevar funciones teatrales a barrios desamparados como este. Está claro que la realidad entra en el objetivo por los cuatro costados y en esos planos en los que nos están enseñando la representación, especialmente en los que son más amplios, vemos como de fondo hay un pozo de miseria. Vemos que no hay calles, vemos que no hay agua corriente. Vemos que tampoco hay electricidad y en el mejor de los casos los enganchan por el poste que acaba pasando, ¿no? En las propias imágenes destaca el ver pues como unas chabolas de adobe autoconstruidas con ausencia absoluta de servicios sanitarios. Sabemos que eran un nido de enfermedades porque por allí las ratas campaban a su ancha, ¿no? En zonas como esta, la mortalidad infantil era elevadísima. Es un documento histórico
muy, muy valioso, ¿no? Representa perfectamente cómo desde los años 40 empezaron a llegar a las ciudades en busca de comida muchos emigrantes. La industria empezaba a crear riqueza en las ciudades. Esto atrajo a la gente del campo, que se instaló en los extrarradios como pudo. En los años 40 y 50 se produjo un éxodo rural importantísimo hacia las ciudades. La miseria es especialmente dura en el campo. Las ciudades no siempre están preparadas para acoger esa avalancha de gente que va a buscar trabajo y entonces pues la gente se las arregla como puede. En el pozo del tío Raimundo se llegaron a apelotonar 8.000 personas que malvivían en condiciones infrahumanas. La mayoría de esta gente que vemos se ganaba la vida con trabajos no cualificados. Y estos niños seguramente no estaban escolarizados. El analfabetismo era del 95%, en una época en la que la cifra oficial en toda España era del 17%. Es la otra cara del progreso, una cara que el franquismo nunca quiso enseñarnos. Esta miseria causó una fractura entre el régimen de Franco y un sector de la Iglesia. Así nacieron los curas obreros. El más conocido fue el padre José María Llanos, que había sido guía espiritual de Franco. ¿Dónde fue a instalarse? Exactamente, en el pozo del tío Raimundo. Padre José María Llanos, y acaba tomando conciencia de esa miseria y su visión del país acaba pegando un giro salvaje. Se acaba comprometiendo con la gente que vive en estos barrios. Hasta podría ser posible que el mismo padre Llanos se pusiera en contacto con los nocturnos para que actuaran en este barrio. Lo que es sorprendente es que alguien del nodo creyese que esta actuación podría tener cabida en el noticiario del régimen. ¿Un poco ingenuo, tal vez? Dentro de nodos todo el mundo sabía lo que se iba a poner y lo que no. Es un nodo muy, muy curioso que se vean claramente esas chabolas. Vemos gente amas de casa con los delantales puestos, vemos niños. ¿Ese es el motivo por el que se decidió no proyectarlo? Es que, claro, la imagen de la miseria en las barriadas de la periferia urbana no es la imagen que la dictadura quería que se transmitiera. Porque yo creo que la dictadura era consciente que precisamente ese es uno de los puntos débiles. Cada lata que traemos de los almacenes refrigerados debe aclimatarse durante 24 horas antes de poder inspeccionarla. Aprovechamos la espera para introducir en la lata una tira reactiva. Así sabremos en qué estado se conserva la película. El control de pH es una medida básica que hacemos sobre todo con los materiales de acetato de celulosa para medir la cantidad de ácido acético que está desprendiendo ese material. El color que adquiere la tira nos indica cuánto se ha degradado la película. Podremos recuperarla y sobre todo ver qué contiene siempre que el reactivo no se ponga amarillo. Hasta ahora hemos tenido suerte y todas las latas están en buen estado. Elegimos una que nos llama la atención: carrera de camareros en Tánger. Puede ser divertido. Vamos. Por favor, ¿puede apartarse que no vemos nada? Así mejor. La expectación es la de las grandes ocasiones. Y empieza la carrera. Realmente curiosa esta imagen. Bueno, se le ve a los hombres un poco patizambos, torpes, haciendo equilibrismo para no caerse. Tiene un punto divertido, sí. Que no se puede aguantar la botella con la mano. Hombre, respetemos el reglamento, ¿no? Lo van pasando mal los hombres, pues se nota que no están preparados ni habituados a correr con la bandeja. Hace unos años era bastante habitual ver este tipo de competiciones casi de circo. Las carreras de camareros se originan en París, que es un poco la capital mundial de los cafés. Las carreras de camareros eran muy populares en la Europa del siglo XX y hay muchas imágenes, ¿no?, icónicas de carreras de camareros en París. La carrera de camareros en Tánger no es un acto aleatorio. En un reportaje del Nodo que sí se emitió, vemos que en ese momento se celebraba la Semana Grande de la ciudad. Todo esto ocurría en 1960. Tánger acababa de pasar bajo el control del Reino de Marruecos, pero durante años había sido un puerto internacional. Tánger es un mundo absolutamente insólito, ¿no?
Hay 150 bancos donde se especula con moneda, donde se hacen grandes compras que después se convierten en contrabando para otros países. También un gran atractivo para europeos, para literatos, para artistas, etc., ¿no? Era, al parecer, también un paraíso, ¿no?, para los gays de la época, ¿no?, que eran perseguidos en muchos otros sitios, ¿no? La explicación a esto se remonta a principios del siglo XX, cuando Marruecos se dividió entre España y Francia. Los negociadores aislaron Tánger y la convirtieron en una zona de control internacional. Eso explica este ambiente casi europeo de las imágenes sin publicar de la carrera de camareros. Viendo las imágenes me llama mucho la atención que van todos uniformados exactamente igual, con un pantalón negro y una chaqueta blanca, llevan su bandeja. Van todos con el smoking, menos uno que va vestido con pantalones propios de, digamos, el mundo árabe. La carrera es frenética. Bueno, más o menos. Aquí tenemos a un hombre que prioriza la integridad de las botellas. Ante todo, mucha calma. Por cierto, rebobinemos un momento esta imagen y prestemos atención al cartel del fondo. Si nos fijamos en lo que es el recorrido, hay mucha propaganda occidental. Se demuestra que Tánger es una ciudad completamente occidentalizada. Aunque haya pertenecido o se haya incorporado a Marruecos a partir de 1956, sigue siendo la misma ciudad, una atracción turística. Cuando Marruecos logró su independencia en 1956, era lógico que Tánger viniera en el paquete, aunque fue de manera paulatina. El rey marroquí no tomó el control efectivo de la ciudad hasta 4 años después, justo en el momento de nuestra carrera de camareros, que parecen celebrar así la nueva situación. Son imágenes que trasladan una idea muy específica. Ya se ha descolonizado ese territorio, ya no hay una presencia europea en ese territorio, pero sí que demostramos, ¿no?, el legado de esta colonización, ¿no?, esta contribución. ¿Por qué el nodo decidiría no sacar estas imágenes? Yo creo que no se emiten porque tampoco se quiere recordar que ese territorio era español y lo hemos cedido. Además, es que recordar Marruecos en 1960 es recordar los muertos de Ifni 2 años antes. Para. ¿Ifni? Estamos cambiando de tema. ¿Dónde estaba Ifni? ¿Por qué fue importante? Ifni era un pequeño enclave, ¿no?, al sur de Marruecos, que los españoles no habían entregado a la hora de conceder la independencia a la parte española de Marruecos. En noviembre de 1957, guerrilleros marroquíes asaltaron por sorpresa las posiciones españolas. Eso desencadenó la guerra, que duraría 2 años. Fue un enfrentamiento terrible, en el cual hubo 200 muertos españoles, 500 heridos, y que se dio sin que mediase ninguna declaración de guerra entre España y Marruecos. Buscamos entre los estantes de la Filmoteca si hay material inédito sobre este tema. Ahí encontramos varias latas con el título Ifni. Cogemos esta, ampliación de filas. ¿Qué contendrá y por qué no se emitió? ¿Habrá imágenes de guerra? Vemos un territorio desértico y despoblado y soldados en acción de combate. ¿Realmente España estaba luchando por este páramo? ¿O había algo más? Ese conflicto, Franco lo toma enseguida como un deseo de Marruecos de aumentar su extensión territorial. ¿Qué hace en consecuencia España? Luchar. No lucha tanto por Ifni como para evitar tener que ceder ningún territorio por la fuerza, porque entienden que si ceden Ifni por la fuerza, detrás va Ceuta, Melilla e incluso Franco llega a decir Granada. Las imágenes inéditas nos muestran soldados bastante mal pertrechados. Estos pobres reclutas no van a conquistar nada con ese armamento vetusto. Lo que sí se puede ver en algunas imágenes es la obsolescencia, ¿no?, del material utilizado, ¿no? Por ejemplo, los españoles siguen utilizando fusiles, etcétera, prácticamente de la guerra civil, ¿no? Por ejemplo, no había material para bombardear, ¿no? El ejército español tuvo que combatir con los aviones de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial.
porque los norteamericanos nos prohibieron utilizar su material porque consideraron que era una guerra colonial. Realmente es porque eran aliados de Marruecos. Es decir, que en este caso no sirvieron para nada los pactos de Franco con Estados Unidos. El régimen movilizó a muchos jóvenes para esta guerra fantasma. Fueron soldados de reemplazo, también hubo legionarios, y me estaba fijando en un detalle. En los soldados de reemplazo que vienen de la península van con botas, los legionarios van con alpargatas. A ver. Fijémonos en esto. Pues sí, es verdad, ahí aparecen las alpargatas. El terreno era pedregoso. Imagínate andar por ahí con alpargatas. Está claro que era una guerra vergonzante y poco vendible. Pero, ¿qué es lo que contó el nodo? Las banderas de paracaidistas del ejército español han tomado activa parte en las operaciones de castigo contra la agresión a nuestra soberanía en tierras de Ifni. Saben defender con heroísmo las posiciones, dando muestra siempre del temple y de la bravura de nuestra raza. En aquel momento lo que se trató de trasladar a la población fue una imagen de normalidad, una imagen de control de la situación. Precisamente el mismo mes en que se filmaron las imágenes inéditas, el propio nodo estaba emitiendo estas informaciones más amables. Hasta Sidi Ifni llega en avión una embajada española de arte, alegría y generosidad. Carmen Sevilla, madrina de la segunda bandera de paracaidistas, despierta el entusiasmo de los soldados en uno y otro campamento. Las imágenes de Carmen Sevilla y otros artistas que fueron a Ifni se emitieron porque tenían sentido. Es decir, demostraba que el gobierno se ocupaba del bienestar de los soldados, porque había que animar a los soldados en las fiestas navideñas. No le faltan acompañantes espontáneos para el baile sobre el tablado. Encaja perfectamente con esta estrategia de comunicación, ¿no? De querer mostrar una normalidad, un control del territorio, ¿no? Una imagen feliz de la tropa, alejada de la imagen de la guerra, y trataba también de reproducir, ¿no? De reproducir en nuestro contexto pues, imágenes que habían sido populares en otros conflictos, ¿no? Como la visita de Marilyn Monroe a los soldados americanos durante la Guerra de Corea u otros ejemplos de estas características. Vayamos de nuevo a las imágenes sin publicar. Hay imágenes que nunca se vieron y que solo hemos podido ver muchos años después, ¿no? Ahí tenemos una escena insólita. ¿Qué le ocurre a este soldado? No parece tener heridas externas, pero está claro que no puede seguir. Esto no se vio nunca ni en el nodo ni en ninguna parte. Este conflicto fue minimizado por los medios de comunicación y no había un conocimiento profundo sobre lo que realmente estaba sucediendo. La mayor parte de los soldados que fueron a realizar el servicio militar obligatorio, soldados de leva, no tenían ningún tipo de conocimiento de lo que estaba sucediendo, de la situación que se iban a encontrar y que generó un profundo trauma en todos estos combatientes que al final fueron combatientes forzados en este conflicto. España ganó esa guerra, pero acabó cediendo Ifni años después. No hace falta mucha imaginación para entender por qué no se emitieron las imágenes que acabamos de descubrir. Es obvio que no se emitan estas imágenes. Nadie que las viese en el nodo entendería por qué se luchaba ahí, porque no había nada que mantener. A eso añadimos el soldado que probablemente haya sufrido algún tipo de síndrome de frente. Esa imagen no se podía dar. Hay muy pocas noticias del nodo con sonido directo, poco más que algunos discursos de Franco, siempre rebosantes de retórica florida. Al esfuerzo creador y multiplicador de las riquezas corresponde esa otra obra de fe, de resurgir de los valores del espíritu con el auge de las instituciones religiosas, patrióticas e intelectuales. Los equipos de grabación normalmente eran todo cámaras de cine, cámaras mudas, y el sonido pues era normalmente siempre músicas y efectos. Y llega la sonorización. La imagen, música y efectos son colocados en la mezcladora. Y la voz del locutor, lógicamente la voz en off del locutor. Voces muy conocidas por todos los espectadores son las encargadas de ir leyendo los comentarios. Más tarde ya se adquirieron equipos que tenían la posibilidad de grabar a la vez el sonido sincrónico, que eso era muy importante. Mensaje de fin de año, 5 primeras.
En los almacenes del Nodo sin publicar, nos sorprende haber encontrado una lata con el título Entrevista con Ana Mariscal. Era un tipo de reportaje muy poco habitual en el Nodo. A ver si tenemos suerte y está sonorizada. Antes que nada, ¿quién era Ana Mariscal? Ana Mariscal tuvo una carrera larga como actriz y además empezó con una película emblemática de la dictadura que es Raza. Raza es la película que sintetiza el programa político del franquismo. Y además se decía que la había escrito Franco, ¿no? El guión. La intervención de Ana Mariscal en Raza fue clave para impulsar su carrera como actriz. Pero no solo fue eso. La importancia de Ana Mariscal es como directora de cine. Fue la única directora, básicamente, de la España de la dictadura de Franco. A ver qué encontramos en la lata sin publicar sobre Ana Mariscal. ¡Uy! Una escena súper espontánea. Esos están colocados de manera que enmarcan perfectamente a Mariscal mientras ella toma notas sin prestarles atención. Muchas notas. Primera. Pues sí, al final hay sonido. Señora Mariscal. ¿Sí? Por favor, ¿quiere decirnos cómo debe ser un director de cine? Creo que un director de cine debe ser la persona capaz de transmitir a ustedes, al público, su propia emoción estética, su propio gusto, su propia visión de las cosas. Me acuerdo de que era una pionera absoluta y era, entre comillas, un bicho raro. Pero esos bichos raros se podían dar. Ana Mariscal empieza a dirigir a mediados de los años 50. El cine que se hacía en España en esa época en realidad era muy variado, pero obviamente los favoritos del público probablemente fuera el cine, vamos a decir, folclórico, pero también vinculado a la historia, el cine vinculado también al melodrama, y el cine que se hacía era un cine que correspondía con el régimen, era un cine amable para el régimen normalmente. Los cines eran muy importantes. La gente iba muchísimo al cine porque eran sitios confortables y donde se estaba caliente, en una época en que no todos los hogares tenían calefacción, ni muchísimo menos, ¿no? La primera película dirigida por Mariscal fue Segundo López, aventurero urbano. Tuvo muchos problemas para vencer la censura. Política, sexo... ¿Qué va? Simplemente mostraba imágenes reales de gente, casas y calles, es decir, la pobreza de la época. Películas con una notable voluntad de compromiso por mostrar cuál es la realidad del país, ¿no? Tiene sobre todo una película que es absolutamente maravillosa, que es El camino, de Miguel Delibes. Recoge, mochuelo, que sacudo. Con que sois vosotros los que robáis las manzanas. Vamos, mochuelo, que estás como al helado. Fueron realmente películas malditas, fantasmas, porque tuvieron una vida en las salas efímera o nula en el caso del Camino, porque no llegó a estrenarse en los cines. La visión que tiene es muy personal y muy libre y no siempre coincide con los cánones que el régimen quiere transmitir. Volvamos de nuevo a la entrevista inédita. Lo más importante para un director me parece que es lograr la autenticidad en el clima de lo que él trata de realizar. A ver. Nos ha llamado la atención un detalle. Escuchemos de nuevo. Lo más importante para un director me parece que es... Sí, ha dicho director en masculino. Ese director en masculino es reivindicar la posibilidad de querer ser un hombre por poder hacer las cosas que hacen los hombres. Era una mujer que debía de romper convenciones sociales, porque era la mujer que conducía, que podía vestir pantalones y que además iba a convertirse en directora. Llegados a este punto, podemos preguntarnos por qué el Nodo dejó en el cajón la entrevista a Ana Mariscal. ¿Por qué? Pues porque es mujer y porque no cumple exactamente el rol ideal de las mujeres del mundo de la película, que es que tienen que ser actrices porque son guapísimas y porque saben cantar o saben bailar, que es el rol de las estrellas. A veces el ser una mujer fuerte con iniciativa es la mejor característica, ¿no?, para no gozar de las simpatías y quedar un poco en el olvido.
Alpes de Saboya, el Comisariado Francés de los Deportes ha establecido la Escuela de Instructores de Esquí. En el gimnasio de la Universidad de Chicago, los ejercicios en la barra horizontal alcanzan una maravillosa precisión. El nodo tenía una sección fija de deportes. Los deportes eran importantísimos. Distraían mucho a la sociedad y servían mucho para apaciguar el posible malestar que hubiera. Los más habituales eran el ciclismo, el boxeo, el atletismo y, como no, el fútbol. Yo me imagino que para un chaval loco por el fútbol, loco por el deporte, poder ver una vez a la semana trocitos, aunque fuera extractos, mínimos resúmenes de ciertos goles, de ciertos... Yo creo que podía ser apasionante. No había ninguna otra posibilidad de ver un partido de fútbol. No se veía el partido entero, pero se veían las jugadas, el famoso gol de Ferro, el gol de Marcelino, cuando España consiguió por fin la Copa de Europa. Las cámaras del nodo rodaron tantos partidos de fútbol que a la fuerza tenían que quedarse muchos sin emitir. Por ejemplo, este Barça-Sevilla de 1957. ¿Qué contendrá esta lata inédita? A ver qué descubrimos. La primera imagen ya me llama la atención desde el principio porque da pie a una frase que es que el campo estaba lleno hasta la bandera. El Barça-Sevilla era el partido de la primera jornada de la Liga 57-58. Ahí llega un asistente muy especial, el caudillo. Está Franco con su esposa, muy contento. La gente le da vítores. Y es que España funcionaba así, España era todo así, todo estaba bajo el yugo de Franco. Hay una cosa curiosa y es que las dos únicas sillas, digamos, cómodas, con apariencia buena, con un respaldo aterciopelado, son las de Franco y su mujer. El resto del palco tiene unas sillas, digamos, más pobretonas, casi de camping. Pero menos palco y más campo. Venga, que empiece el partido. La primera pelota es para el Sevilla. Trata de sorprender al Barça. No lo consigue. Contra de los culés. Recibe Villaverde en la zona medular. Da un pase adelantado a Tejada que quiere escaparse. El defensa del Sevilla manda la pelota fuera. Las imágenes montadas dan una sensación como de desgana, de aburrimiento, porque están en un partido de fútbol y están como si fueran una especie de bustos sentados, parecen estatuas. Era el primer partido que Franco iba a ver en el palco del nuevo estadio, del flamante nuevo estadio del Barça. Esa información es importante. Estamos en el Camp Nou acabado de construir. Se inauguró oficialmente por las fiestas de la Mercè, pocas semanas antes del Barça-Sevilla. Franco no estuvo presente entonces. Pero volvamos al partido. Este delantero que chuta es el motivo principal de la construcción del nuevo estadio. El húngaro Ladislao Kubala. Con él, el Barça deslumbraba. Todos querían verlo jugar y el campo de siempre se quedó pequeño. En aquella época los clubes, su presupuesto se basaba en gran medida en las entradas que vendían, en los abonos que hacían y en la cantidad de gente que podían meter al estadio. Vale, muy interesante, pero ¿cómo va el partido? Ataca el Sevilla. Arta se desmarca. Controla la pelota Pauet en la frontal. Hace un recorte. Otro. Dispara y ¡gol del Sevilla! Es un fútbol que empieza a ser moderno, ¿no? Y que, sobre todo individualmente, ya puedes ver futbolistas con un pie maravilloso. Villaverde chuta. Poste. La pelota se pasea por la línea. El defensa trata de salvarla, pero es gol del Barça. La cámara detrás de la portería es importantísima para entender, para ver el fútbol. Era lo que más cerca podías estar. Los porteros tenían mucha importancia en esa época, en el sentido de que eran los primeros héroes futbolísticos. El partido terminó 3-1 para el Barça. Los culés acabarían la Liga terceros y el Sevilla en 10º lugar de un total de 16 equipos que formaban entonces la primera división. ¿Por qué el nodo no emitió estas imágenes de un partido de fútbol presidido por Franco? Entiendo que no se emitieron estas imágenes del Barcelona-Sevilla porque era algo un poco deslucido, porque ya el estadio ya estaba inaugurado y quizás se quedaban un poco viejas. Esa es la impresión que yo tengo.
Tercer aniversario del Ministerio de la Vivienda, una lata de febrero de 1960. Una celebración en un ministerio. No tiene pinta de asunto conflictivo. Sin embargo, sabemos que el ministro de la Vivienda de entonces era José Luis Arrese. No era un político cualquiera. José Luis Arrese es uno de las principales figuras de Falange. La Falange, el partido único, era uno de los pilares de la dictadura. Tuvo mucho poder mientras Franco estuvo aliado con Mussolini y Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis pierden la guerra, el régimen intenta camuflar la parte falangista y Arrese queda relegado. La trayectoria de Arrese no acabó aquí. 10 años más tarde, volvió al gobierno con ganas de dar guerra. Arrese había vuelto al poder en el partido y había intentado refalangizar el régimen. Todos los demás sectores del régimen se pusieron en contra. Franco, que movía a sus seguidores como muñecos, recolocó a Arrese en un ministerio poco político, el de Vivienda. Está claro que los ánimos estaban caldeados y había una guerra a muerte dentro del régimen. ¿Podremos intuir ese enfrentamiento en las imágenes? Lo primero que aparece son los nuevos ministerios. Vaya, qué raro. Una estatua ecuestre de Franco. Arrese es este hombre que preside el acto. Lo que me llama la atención es toda esa parafernalia para hacer una ceremonia de cargos que tampoco eran ministros y eran cargos importantísimos. Lo que vemos aquí es una puesta de escena típica de los actos durante el franquismo con toda la simbología del régimen. Por un lado tenemos el yugo y las flechas, símbolo de Falange, el águila de San Juan, que será el escudo oficial de España durante ese periodo. Los miembros del Consejo de la Vivienda se confiesan ante el obispo de Madrid, Leopoldo Eijo y Garay. Ah, no, solo juran el cargo. Contrasta muchísimo con nuestra realidad. El régimen de Franco se autodenomina como nacional católico. Por lo tanto, la Iglesia tiene un papel muy preponderante. Aquí vemos algunas caras conocidas. José Solís es el ministro que minutos atrás tocaba a la aleta del atún. Y también vemos a Nieto Antúnez, quien posaba orgulloso junto a Franco y el animal muerto. Pero el momento clave de las imágenes sin publicar es este. El ministro Arrese pronunció un discurso que no dejaría a nadie indiferente. Estar escuchando al ministro Arrese con cierta sorpresa o desconcierto, yo diría que es expresión de desconcierto. Leemos en la prensa que Arrese criticó a los que él llamaba alquimistas de la economía, que usaban la vivienda como un bien de consumo, y anunció un plan para construir 1 millón de viviendas públicas, un gasto imposible para un Estado casi en bancarrota. Él lo que está defendiendo es ese discurso, ¿no?, falangista social de que hay que también cuidar, ¿no?, este paternalismo de estas clases desfavorecidas. Pero ahí, detrás de esa actitud, hay una crítica de Arrese hacia lo que significan los tecnócratas y los planes de los tecnócratas. Arrese tenía las de perder, porque estaba plantando cara al grupo más poderoso del gobierno, los tecnócratas. O sea, los ministros del Opus Dei, que defendían una economía liberalizada y abierta al capitalismo internacional, al contrario que los falangistas. Volvamos al momento del discurso. Mientras Arrese se apasiona y le sale esta alma de vieja guardia falangista, vemos a Solís, el nuevo falangismo, cómo ve que conforme va hablando Arrese, cada vez va metiendo más la pata y sabe que quizá no tenía que haber ido por ahí. Este discurso es el que al final acabará haciendo que pierda su cargo. Y así fue. 18 días después de este acto, Franco echó a Arrese del gobierno. ¿Por qué no se emitieron las imágenes? A pesar de la polémica, era un acto oficial de un ministro de Franco. Me imagino que esas tensiones, el nodo intentaría que no salieran a la luz. Todo queda dentro de casa. No se ve nada afuera.
Seguimos sacando latas de los almacenes de la Filmoteca. Entre ellas tenemos una que lleva por título Entierro de Pío Baroja. Vaya, ¿por qué no se publicaría el funeral de Baroja, un escritor tan célebre? Vamos a descubrirlo. En el nodo publicado vemos algunos de los reportajes en que apareció. Realmente, Baroja no era un proscrito para el régimen. Se ponían imágenes de personajes que en el mundo de la literatura, del arte, pues tenían un peso internacional para mostrar unas libertades que realmente no existían. Cuando abrimos la lata, nos encontramos con una sorpresa. El material tiene sonido y parece montado para su emisión. El entierro de los restos mortales de Pío Baroja ha constituido una sentida manifestación de duelo. El coche fúnebre fue acompañado por las grandes figuras de la literatura, el arte y la ciencia españolas, tras de las que seguía una verdadera legión de admiradores. Volvamos atrás. ¿Quiénes son estas personalidades de las que habla el nodo? Hay toda una comitiva con sus admiradores y delante, encabezándola, están Julio Caro Baroja, su sobrino, y por otro lado también a Jesús Rubio, que es el ministro de Educación. No fue un entierro de masas porque tampoco se le dio ningún tipo de publicidad. Repasando la prensa, comprobamos que es cierto que el funeral despertó poco interés, aun siendo Baroja un personaje tan relevante. ¿Por qué no se le prestó atención a esta noticia y por qué saltó de la programación del nodo ese montaje de su entierro? ¿Cuál es el misterio? Lo más llamativo de este funeral, lo que más destaca, es que es un funeral civil, que era muy poco común en esa época. Sus herederos pues cumplieron su voluntad, que era la de ser enterrado en el cementerio civil. Fue un ateo coherente hasta el final, lo que podríamos decir un ateo practicante. Esa podría ser una causa. Un entierro civil en mitad de la dictadura en los años 50 era un hecho incómodo. Es francamente impensable que Nodo lo mostrase, ¿no? A pesar de la contradicción de que allí estaban pues, personalidades de la literatura española y mundial, ¿no? Porque allí estaba Hemingway, etcétera, ¿no? Esos cementerios estaban pensados para personas extranjeras de otras confesiones o incluso para los suicidas. Pero un español muy español como Baroja era propiedad de la Iglesia Católica. Estoy segura de que la mayoría de la gente ni siquiera tenía la conciencia de que uno si quería podía enterrarse en el cementerio civil. Y el hecho de mostrar esas imágenes sería decir, no, eso puede ser una elección y es algo que no interesaba porque rompía la imagen monolítica de esa España católica que era lo natural. En el franquismo, la Iglesia era omnipotente y sobre todo omnipresente. Tanto estaba en los actos públicos como se metía en la vida de los ciudadanos. Era obligado a bautizar a los recién nacidos, el matrimonio tenía que ser católico y los funerales civiles estaban proscritos. Y ser ateo en ese contexto es muy complicado en un momento en el que la Iglesia está en todas partes. Por tanto, ahí la contradicción entre la noticia y la significación política debió ser muy grande, pero en el nodo siempre primaba los valores del régimen. En la Catedral de San Nicolás de Mónaco y ante los invitados oficiales de 22 naciones, entre las cuales figura España, se celebra la solemne ceremonia del matrimonio canónico del príncipe Raniero III con la famosa artista cinematográfica Grace Kelly. La boda de Grace Kelly cautivó a todo el mundo en 1956. Fue un acontecimiento social que se vivió mucho en España y era el comienzo de la prensa del corazón, lo que estábamos viviendo con la boda de Grace Kelly. Grace Kelly es el icono social más importante de su tiempo. Gana el Oscar enseguida con sus primeras películas y luego se convierte en la princesa Cenicienta, ¿no? Se casa con un príncipe y encarna no solamente el sueño dorado de ser estrella de cine, sino el sueño de toda niña, que es ser princesa más en los años 50. ¡Extra, extra! Los nuevos príncipes eligen España para celebrar su luna de miel. Un notición para el nodo. Hay muchos nodos, 3, 4 grabados, algunos no se ha publicado, de su estancia en las Baleares.
¿Algún nodo de la luna de miel de Rainiero y Grace Kelly que no se vio? Un momento. Vamos a buscarlo a los almacenes de la Filmoteca. ¿Qué contiene esta lata con el título Los Príncipes de Mónaco en Mallorca? Si había tanta expectación, ¿por qué ha quedado material sin publicar? No nos vamos a quedar con la duda. La película empieza con el yate de los príncipes llegando a la bahía de Pollença. Ahí vemos a Rainiero. Y ahí aparece Grace Kelly. Quizá lo que más me llama la atención de estas imágenes de Grace Kelly en su luna de miel en España son los baños de multitudes. Cómo se acerca y como, ¿no? Gente humilde, de apariencia humilde, ropa humilde, y cómo se acercan casi como queriendo tocar el coche. La visita causó tal revuelo que, por eso, una marca de galletas tradicionales se llama Kelly. El propietario las bautizó así en honor de la princesa. La agenda de los novios echaba humo. Todo eran excitantes actos oficiales. Grace Kelly, que venía de Hollywood, se encuentra rodeada de militares allí por donde iba. Ella era una chica joven, que me imagino que la luna de miel quería pasárselo bien y no estar rodeada siempre de personajes que debían de llamarle mucho la atención a alguien que viene de América, ¿no? Para ella debía ser como una película todo. Parece que el capitán general de Baleares no les deja ni a sol ni a sombra. No es un militar cualquiera, se trata de Antonio Castejón, considerado uno de los oficiales más sanguinarios de la Guerra Civil. Hay un momento maravilloso en las imágenes, que es que está Grace Kelly, divina ella, estrella de Hollywood, mujer perfecta, con el retratito de Franco, que tiene que estar, porque Franco en persona no está. Obviamente la foto está puesta ahí para que salga al lado de la princesa de Mónaco, eso es obvio. ¿A alguien le queda duda de que ese retrato esté puesto a propósito? Vamos a comprobarlo. Ahí está la prueba. Esa señora coloca la foto para que el caudillo se vea bien en las imágenes. Todo el tiempo el nodo planea la ausencia de Franco cuando está y cuando no está. Franco es como Dios, o sea, está en todas partes. Y Grace Kelly tiene que estar con Dios, padre franquista de la nación española. En estas imágenes vemos los dos pilares sobre los que se sostiene el régimen fundamentalmente, que son, por un lado, el ejército, con la presencia del capitán general en todos los eventos en los que participan los príncipes de Mónaco, y luego con la presencia del clero, que va a saludar a los príncipes. El viaje de bodas se alargó más de lo previsto. Ellos pensaban ir de las Baleares, hacer escala en Barcelona y de Barcelona directos a Mónaco. Y Franco quiso que fueran a Madrid. La visita a Franco sí que apareció en el nodo, ¿cómo no? Hasta aquí llegan invitados por el generalísimo Sus Altezas Reales los Príncipes de Mónaco, que son recibidos al pie de la escalera de honor por el vicealmirante segundo jefe de la Casa Militar, señor Nieto Antúnez, y el segundo jefe e intendente de la Casa Civil, señor Fuertes de Villavicencio. Hay una cosa curiosa en este último nodo. Rainiero llega a la residencia de Franco y lo hacen esperar. Rainiero pone una cara un tanto así de circunstancias. No sé si como castigo, ya que no has querido venir de principio a Madrid, ahora me esperarás. El nodo aprovechaba cualquier llegada de una personalidad extranjera para presentar la España dictatorial como una Arcadia feliz y glamurosa. Todas las visitas que venían, nodo las grababa. Ayudaba mucho a legitimar el régimen, a darle una imagen de modernidad, de prosperidad. Entonces, si la visita de Rainiero y Grace Kelly era tal golosina para el régimen, ¿por qué no se emitieron estas imágenes en las que la actriz luce tan radiante? Quizá como Grace Kelly al final visita a Franco en persona en Madrid, la idea es más propagandística, decir han venido a vernos porque somos lo mejor y Grace Kelly tenía que conocerme, ¿no? A mí, Franco. El nodo no es periodismo, es propaganda. Entonces es más potente la imagen de Grace Kelly yendo a ver a Franco que Grace Kelly pues siendo Grace Kelly. Incluso Grace Kelly con la foto. Mejor Grace Kelly con Franco. Posteriormente, el príncipe declararía que la recepción en el Palacio del Pardo había resultado espléndida y que agradecía mucho las atenciones recibidas.
Al empezar esta aventura no teníamos ni idea de lo que íbamos a encontrar. Estamos sorprendidos por la variedad de los hallazgos y por cómo nos ayuda a entender mejor nuestra historia. Queremos más. Queremos abrir más latas y descubrir sus secretos. ¿Queréis saber cómo fue el último viaje de un as del volante? ¿O qué hacía Charlton Heston en la Gran Vía madrileña? ¿O por qué no se emitió este accidente ferroviario? Acompañadnos en el próximo viaje apasionante por los archivos secretos del Nodo.